Y como todos los domingos, pasada un poquito a las 13 horas, me encuentro en este Café La República con el filósofo, poeta y amigo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Jorge, ¿cómo estás vos? Bueno, Muy bien. qué grato volver aquí, ¿no? Volver a sentarnos en torno a esta mesa. Y vos sabés que cuando yo voy viniendo para el café, voy escuchando nuestro programa, nuestro Haciendo Pie, y oyendo la audición de hoy pensaba, ¿cuál fue el rasgo distintivo de lo que escuché en el editorial de Jorge, en la entrevista que le hizo a Luis Castelli, en el diálogo que mantuvo con Diego Táger? Y pensaba, y quería proponértelo como un tema de reflexión, que el asunto que recorrió todo el programa es el del realismo. El del realismo. ¿Por qué el realismo? Y porque yo tuve toda la impresión de que en tu editorial y en esos dos diálogos hay una cuestión latente que sostiene la conversación y tu monólogo, que es la de saber si estamos situados de un modo veraz, concreto, consistente frente a los desafíos que nos hace nuestro tiempo. Por ejemplo, en tu editorial tenía yo la impresión de que el desconocimiento o la negación de la realidad se puede advertir en distintos temas. Por ejemplo, en esa impresión desencantada que te produjo esa foto que viste en el diario La Nación, frente al tema del cambio climático, convocabas a la necesidad de despertar. Con Luis Castelli hablaron del negacionismo que de pronto puede preponderar en la consideración del cambio climático y cómo, más allá de las medidas que pueden tomarse, todavía es incierta la capacidad de reaccionar con realismo frente al desafío que nos hace el desarrollo para que no implique, como vos decías, un suicidio, ¿no? Y con Táger, por último, también advertía, ¿no? Como él, por un lado, nos decía que era preciso proponer una diversidad de puntos de vista a través de Internet y de los medios de comunicación tecnológicos, pero sí poner ciertos límites también para que no irrumpa en ese espacio virtual la desmesura enloquecida de los prejuicios y de las actitudes de desprecio hacia aquellos que no coinciden con uno, con sus posiciones extremas. En suma, el realismo. ¿Cómo proceder con realismo? ¿Qué es para vos ser realista ante los desafíos de nuestro tiempo y ante la propia vida personal? Claro, interesantísimo lo que proponés y complejo, ¿no? Es muy complejo, claro, porque yo creo que para ser realistas, una cuestión fundamental es proveerse de información. Información quiere decir cultura, quiere decir yo tengo que saber dónde estoy parado. Y a partir de saber dónde estoy parado, también saber de mis conocimientos y de mis limitaciones. Entonces, bueno, por ejemplo, el tema, una abstracción, porque una abstracción, así creen algunos, que es el tema medioambiental, de golpe te encontrás que estamos en una imagen que hace 2 años hubiéramos pensado que era una película de ciencia ficción, andamos todos con barbijo por la calle. Ser realista es saber evaluar sin dramatismo los reales acontecimientos que a uno lo tienen como protagonista, y para eso hay que estar informado, hay que estar consciente, ¿no?
Ahora, esto que vos, sí, me interesa mucho lo que estás diciendo por lo siguiente, porque estar informado no solo quiere decir disponer de datos que puedan provenir de la realidad que nos rodea, sino también, retomando un concepto como el que antes planteabas, tener una idea clara de que la complejidad de eso que llamamos realidad debe permitirnos ser precavidos con respecto a la posibilidad de creer que si la realidad no coincide con lo que uno cree que es ella, entonces está fuera de la realidad. Y te lo digo porque me ocurrió no hace mucho un episodio muy curioso en una charla que mantenía con un grupo de alumnos. Estábamos analizando una página del pensamiento de Hegel, y sí. Entonces un alumno me dice, bueno, pero volvamos a la realidad, salgamos de la filosofía. Volvamos a la realidad. Entonces yo, no con un ánimo de defender mi profesión, pero claro, sí le digo, mirá, seamos cautos, porque si la realidad se agota en lo que entendemos por ella, sin tener una actitud autocrítica con respecto al alcance real de nuestra interpretación sobre lo que llamamos realidad, terminaremos jibarizándolo todo y haciendo con que lo real o cabe en mi propia interpretación o no tiene ninguna consistencia. Claro, entonces, seamos cautos, un espíritu autocrítico, pues, por eso creo que lo planteas muy bien, requiere una educación muy flexible, muy dinámica, muy apta para hacerle lugar a un pensamiento alternativo a aquel que nosotros creemos tener sobre los hechos, como para poder darle lugar a a esa diversidad de puntos de vista de las que hablaba Diego Táger, ¿no? Claro, claro. Sí, me parece, además, Santiago, que como vivimos en una época de inmediatez, de rapidez, de opinología, entre comillas, sí, voy a usar ese neologismo, me parece que es fácil perder noción de lo real. Hay momentos en que vivimos en algo parecido a una ficción, un poquito lo que hablábamos con Táger, sí, ¿no? Me parece que estaríamos viviendo en una ficción. Por eso me parece sustancial lo que vos decís. Prepararnos individualmente y como sociedad, es decir, a través de la educación, de la difusión de la cultura, prepararnos para ser mejores intérpretes de la realidad, y ir también combatir algo que está latente en nosotros, que es la propia subjetividad, digamos, esa cuestión de que, por ejemplo, de que las ideas puedan taparnos los ojos. Hay gente que cree que vive en la realidad y sin embargo porque está a salvo de las ideas. Sí, parece una... Es importante lo que subrayas con respecto a la educación, ¿no? Esto me lleva a preguntarme una y otra vez qué significa realmente educar. Educar, ante todo, yo diría tal vez con términos, bueno, más personales, ¿no? Es capacitar en una vigilia que pueda ser constante en la medida de lo posible, aun cuando a veces ello sea difícil, que es estar atento a una necesidad muy íntima que tiene nuestra especie, que es poder escapar a la imponderabilidad de lo real. Tratar de no quedar expuestos a lo que lo real tiene de irreductible a nuestro propio punto de vista y escapar a esa ilusión de creer que estamos amparados con relación a esa imponderabilidad. Yo días pasados escuchaba, y me hizo mucha gracia, te confieso, una astrónoma extranjera que, describiendo su actividad, decía: cada vez conocemos más el infinito. Claro. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿Cómo conocemos más el infinito? Claro, una cosa es decir, nuestra comprensión de ciertos fenómenos de la imponderabilidad de lo real, la imponderabilidad última de lo real, está a nuestro alcance. Pero si somos habitantes del infinito, si el infinito es precisamente aquello que no puede ser agotado en una interpretación,
Qué hermosa lección de pedagogía profunda es la que podemos trasladar a un aula, al diálogo con un amigo, al intercambio en el campo de la política, cuando recurrimos a la afirmación de nuestro punto de vista, dejando abierta la posibilidad de que otro punto de vista lo matice. Claro. Lo matice. Claro, me estaba preguntando mientras vos hablabas, Santiago, vuelvo a un fenómeno que ya insinuamos, que es, por ejemplo, una persona que se convence de que la Tierra es plana. Nosotros creímos que esto no lo íbamos, creímos que no lo íbamos a escuchar nunca más, digamos, en nuestra, claro, en una cosa que consideramos superada. Sin embargo, hay gente que bueno, vuelvo al tema de qué sería la realidad, ¿no? ¿Qué sería la realidad? Ahí está. El ejemplo que traes y que recordás, ¿no? El de los adictos a la visión de la Tierra plana en nuestro tiempo, me recuerda a otros ejemplos de la reducción de la complejidad de lo real, es decir, de la falta de realismo, que aparece, por ejemplo, cuando te dicen, bueno, la nuestra es una época que a través del progreso va a superar todos los conflictos que tuvieron vigencia en el pasado. Por ejemplo, ya no va a haber más campos de concentración, porque el progreso va a permitir que se los supere a través de una convivencia creciente. Más allá de que el deseo de que así sea sería, es algo que tiene vida en todos nosotros, o en buena parte de nosotros, lo que es cierto es que hay conductas que evidencian que el progreso es asimétrico. En ciertas áreas podemos progresar de un modo inédito en el pasado, pero en otras tendemos a repetir tragedias que ya tuvieron lugar, ¿no? La violencia, la guerra, el exterminio del prójimo a través del prejuicio que genera la ideología y su intransigencia, la misma propensión que hace 10 siglos, ¿no? O podía llevar al exterminio de una cultura por parte de otra, y hoy mismo vemos que tiene vigencia, al lado de fenómenos notables de desarrollo, ¿no? Claro. Que sin duda evidencian progresos inéditos, pero ser realista es por lo menos abrirse a este bicefalismo de la realidad, que por un lado nos dice lo que hasta hoy no tuvo lugar es posible, y lo que siempre tuvo lugar muchas veces se repite. Quizás, Santiago, estoy pensando si la primera conclusión no sería que ser realista es ser consciente de nuestras propias limitaciones. Sí. Porque eso nos lleva a indagar y a contraponer argumentos para verificar lo que es la realidad, para no olvidarnos de la propia experiencia. Pero bueno, si te parece, hacemos un temita, y cuando volvemos seguimos debatiendo sobre la cuestión. Y luego volvemos a charlar. Dale. Bueno, y acá estamos de nuevo, Santiago, tratando... Sí, querido amigo. Me estaba preguntando esta cuestión del realismo, y cuánto del realismo se contrapone con la pasión, con incluso la imaginación, con la creación. Bueno, no sé, son cosas que no me atrevo a dar la primera puntada. ¿Cómo que no? Mirá, yo te diría, alentado por tu planteo, que sí, si algo nos ha enseñado la tragedia griega en los 2500 años de historia que tiene, es que la pasión, que por un lado nos empuja a proceder en consonancia con nuestras convicciones, también puede llevarnos a creer que en lo que la pasión comprende se agota lo que la realidad es. Y muchas veces nos lleva a esa desmesura o ese desenfreno del que se habló a lo largo del programa de hoy, ¿no? Esto es importante entenderlo. La enseñanza de la literatura trágica es que
justamente llevados por la presunción de que hemos comprendido la naturaleza de los hechos, nos cerramos a una interpretación alternativa que pueda ponerle un límite, como vos en algún momento mismo del programa decías, a esta tendencia al desenfreno que muchas veces es hija de la pasión. Y por otro lado, no cabe duda de que la pasión, entendida como expresión de un deseo profundo de realización y de logro, empuja justamente a configurar lo real de conformidad con las necesidades íntimas o expresivas de un temperamento. En toda obra artística y aún en toda obra científica hay un semblante de lo real que el deseo, la voluntad de saber, el anhelo de conocimiento permiten configurar. De manera que hay una advertencia en la literatura trágica griega, para no mencionar sino la más antigua de ellas, que es: nada puede hacerse si el deseo no nos impulsa, pero poco puede hacerse si el deseo se convierte en desenfreno y se lleva todo por delante, tratando de reducir la realidad a lo que uno entiende. Claro, claro. Bueno, y hay una demostración cabal de lo que estás diciendo, que fue lo que se llamó el realismo socialista, ¿no? Esa intención de que haya una sola forma de ver la realidad, ¿no? Que haya una forma, digamos que más de la mitad del siglo pasado sedujo a a una buena parte del planeta, ¿no? Esto es tan importante tenerlo presente, porque la pregunta a la que lleva este recuerdo tuyo es si podemos aprender. ¿Podemos aprender de la experiencia? Es decir, ser realistas. ¿Podemos aprender del hecho de que el siglo XX hechizó a una parte muy importante de la humanidad con la ilusión de que en el realismo socialista se agotaba la posibilidad de comprensión de lo real? Porque fíjate vos que la intransigencia ideológica se apoya en un pseudo-realismo, que es el de creer que la palabra propia y lo real son sinónimos, son homologables. La palabra propia y lo real son homologables. Esto es la intransigencia ideológica, el dogmatismo, el axiomático, el axioma inamovible. Nunca, mira, creo que los dos estamos persuadidos de que esto no se termina de aprender nunca, porque tiende permanentemente el hombre a dejarse hechizar por el canto de las sirenas que le dicen: uno puede todo. Claro, claro. Bueno, y eso está, me parece que va ensamblado con las carencias humanas, ¿no? La posibilidad de que alguien nos dicte los parámetros, por ejemplo, de lo que debe ser real, también es tranquilizador para los espíritus, y por eso tiende a volver. El otro día, creo que lo hablábamos alguna vez, Santiago, estaba leyendo, hay muchísima bibliografía sobre el estalinismo que ha surgido a partir de la desclasificación de los archivos secretos de la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, era muy habitual que Stalin llamara a un artista, a los principales artistas los llamaba personalmente, les dedicaba muchísimo tiempo y les hacía correcciones no de temas, no era solo un control ideológico, digamos, descartemos que eso estaba, pero no era solo control ideológico. Stalin se erigía en artífice de lo que debe ser una obra de artes. Sugería a los pintores que pintar, a los músicos que tocar y a los escritores que escribir, ¿no? Es una cosa bastante impresionante. Sí, es muy, muy impresionante, y me recordás tanto con lo que decís. Por ejemplo, en el siglo XVII, cuando empiezan a surgir las academias en Francia, bajo el gobierno de Luis XIV, hay un modelo al que debe ajustarse todo pintor para pintar de una manera que resulte aceptable.
un solo modelo, un solo criterio. Y ese criterio es el criterio académico. Quien no lo sigue, no solo está fuera de la academia, está fuera del arte y está contra la verdad. No, es muy impresionante el concepto nacional socialista del arte degenerado. ¿Te acordás de ese concepto? Claro. Cuando el nazismo hablaba de un arte degenerado, concibiendo como tal a la producción de la pintura moderna, posterior a lo que podríamos llamar el impresionismo, y cada vez más cerca de la idea de que la abstracción es la expresión de una patología. Claro. Y esto vuelve. Por eso el tema de la educación en relación al realismo, que vos mencionabas hace un momento, es tan importante, porque educar es abrir la percepción a la posibilidad de que la palabra y la realidad puedan aproximarse sin equivalerse. Claro. Que me venía a la mente esa famosa anécdota, que también creo que incluso ya hemos comentado nosotros al aire, de Picasso, ¿no? Con el Guernica, cuando le allanan el estudio de trabajo en París, y está el Guernica ahí, entra la CSS y dice, esto lo hizo usted, y él dice, no, esto lo hicieron ustedes, ¿no? Es extraordinario porque, claro, fíjate cómo el arte, incluso la abstracción, tiene una cuota tiene siempre una forma de ver la realidad. Claro, y al mismo Picasso, en sus reflexiones sobre lo que significa la pintura, en el mismo Picasso no encuentra otras ideas equivalentes, como por ejemplo cuando él dice que a los pintores habría que arrancarle los ojos, como se hace con ciertos pájaros, para que canten mejor. ¿Qué quiere decir que se le arranque los ojos? Justamente que pierdan la inocencia de creer que ver no es interpretar. Claro. Ver es interpretar. Ver es interpretar, porque es una fatalidad propia de nuestra especie. Ahora, si ver es interpretar, rebotemos o volvámonos sobre el hecho de que podemos darnos cuenta de eso y advertir que la realidad se brinda tanto como se retasea. Nos ofrece un semblante, pero no las dos caras de la luna. Y de esta manera yo creo que podemos aprender a generar, no te digo la posibilidad, pero sí la necesidad de una mejor convivencia entre todos. Por eso los sistemas políticos ideales, a los que resumimos en el concepto de democracia, son aquellos donde los consensos finalmente son los que determinan las políticas de Estado. Porque los consensos nacen de esa pluralidad de voces que, integradas en un coro común, abdican, por un lado, de la posesión de una verdad absoluta en favor de la admisión de matices que provienen de otros puntos de vista. Claro. Quizás podríamos concluir en este concepto en que no hay nada más realista que entender la diferencia. Es decir, no hay nada más realista que entender que tenemos que convivir con distintos puntos de vista, y que cuando en nombre del realismo se trata de uniformar esos puntos de vista, es cuando perdemos la realidad, porque la uniformidad... Es tan cierto lo que decís, es tan cierto, ¿no? Es una conclusión muy valiosa porque es a la vez una advertencia. Vos sabés que alguna vez te lo conté también, Oscar Wilde solía decir que es conveniente ser un poco improbables. Claro. Es conveniente, claro, porque finalmente, y en un orden complementario a este epílogo tan lindo que le vas poniendo al tema, ¿no? Sí. Uno mismo no exagera cuando dice yo. Quiero decir, la presunción de que la propia identidad es algo que está al alcance pleno de nuestro entendimiento, que en la palabra yo, entendida como algo plenamente recorrido por la comprensión, se agota lo que podemos ser, desconoce justamente
que uno cada tanto debería tratarse a sí mismo de usted, ¿no? Claro. Como alguien relativamente ajeno. Y vos sabés que en ese sentido Sí. se me ocurrió traer hoy, a modo de ofrenda, de regalo, para vos y para nuestros oyentes, un texto muy hermoso sobre este carácter dual, por lo menos dual, de eso que llamamos a veces abusivamente nuestra identidad. Somos, sin duda, pero imponderables en muchos aspectos. ¿Y sabés de quién es este texto? De Borges, es de Borges, quiero decir, sí. y se titula Borges y yo. Y fíjate cómo complementa tu propio planteo acerca de la diferencia. A ver. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Oh, y sí, genialmente dicho por Borges. Y ¿No es cierto? sí, extraordinario. Claro, esta imposibilidad, ¿no es cierto?, de hacer de uno un territorio desmedidamente familiar. Claro. ¿Cuántas veces, no? Sí. Qué complejo de entender también, ¿no? Digámoslo. Claro. Es complejo, no es un tema sencillo, es un tema complejo para todos, ¿no? Claro que es complejo, pero qué suerte que sea complejo y podamos ser realistas y reconocerlo. Claro. Fundamental. Eso que vos dijiste, a veces, y en la sociedad de hoy, el momento que estamos atravesando, el yo está exacerbado, ¿no? Exacerbado. Sí, estamos viviendo una etapa de narcisismo, de egocentrismo extremo, ¿no? Diría yo. No hay duda. Y un espejismo al que se quiere convertir en realidad, justamente derivado de eso que decís, que es esta presunción de creer
que esta exhibición y este narcisismo desenfrenado puede brindarnos una identidad en el sentido de un espejo inequívoco donde vernos reflejados, ¿no? Cuando justamente un hombre como Borges puede decirnos que él está dividido, digamos de alguna forma, o escindido entre su deseo de limitar su vida a recorrer las calles y a leer los libros que le gustan, pero de pronto irrumpe el escritor que le arrebata sus temas y los convierte en materia de una enunciación que terminan por hacer de él, como sujeto, un servidor del artista que le ha dado a su nombre un contenido y un significado universales, ¿no? Claro. Que extraordinario como lo sintetizás, ¿no? Sí. Yo creo que efectivamente es una de las lecciones, insisto, más difíciles de aprender, por eso le cuesta tanto al ser humano convivir con las normas de respeto al otro, esto que siempre decimos. Por eso la democracia suele estar siempre en jaque, siempre amenazada por la Sí. tentación de tomar el atajo, de tomar el atajo de la razón, ¿no? Entre comillas. Claro, y bien dicho, puesto que está doblemente amenazada por quienes desde fuera de ella no toleran su existencia y quienes desde dentro de ella tampoco resisten los desafíos que la democracia plantea, ¿no es cierto? Sistemas políticos como el que nosotros consideramos imprescindible, como el republicanismo, no pueden por eso sino ser una tarea incesante, un recomenzar permanente, un tratar de afianzar valores que nunca terminan de estar asegurados por la aptitud para la convivencia en el diálogo. No obstante, tenemos que insistir, ¿no? Tenemos que insistir. Hay una sentencia que se convirtió en una canción muy bonita, cantada por Caetano Veloso, que proviene de los griegos, de los antiguos griegos. Antiguos navegantes tenían una frase preciosa: navegar es preciso, limitarse a vivir no lo es. ¿No? Navegar es preciso, limitarse a vivir, es decir, durar, no podemos durar. Y hay algo en la negación de lo complejo que lleva a una vida calcárea, a la mera duración. Extraordinario. Bueno, es un gran cierre, Santiago, para que pasemos a escuchar un temita y recibamos luego a nuestra querida amiga Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato. Así que sí, te invito a escuchar esta canción. Bueno, y como siempre, Santiago, a esta hora le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Graciela Fernández Mejide y a su compañero de tareas, Pablo Marmorato. ¿Cómo les va? Así es, bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Muy Pablo. bien, ¿cómo están ustedes? Hola, Graciela, qué bueno escucharlos. Qué bueno escucharlos y darles la bienvenida a esta mesa donde hoy estamos tocando un tema que seguramente debe encontrar en ustedes mucho eco, ¿no? Hablábamos acerca de qué entender por realismo. ¿Qué es una persona realista? ¿Qué es un diagnóstico realista? ¿Qué significa comprender lo real dentro de eso que se llama realismo? Y bueno, hemos cambiado ideas sobre infinidad de aspectos de este tema, pero ¿ustedes se considerarían realistas? Ay. Yo me parece que sí, bastante, y a veces con mucho dolor. Ajá. A veces me gustaría poder soñar más, que las cosas son distintas de lo que realmente son. Sí, soy realista, me parece que soy bastante realista. Me conmueve mucho lo que decís, un hecho que es fundamental, ¿no? Mira, los otros días, hablando con un amigo, un psicoanalista, me decía que él, que había sido discípulo de Tato Pavlovsky. Sí. Tato Pavlovsky se analizaba desde muy chico
de 16, qué sé yo qué, y alguien le había preguntado, en un reportaje, le habían preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles eran sus problemas a los 16? Bueno, qué sé yo. Y él dijo las mujeres. Ajá. Bueno, tiene sentido. Pero usted sigue analizándose, sí, tenía como 70 y pico ya. Bueno, pero ahora, ¿el problema cuál es? Y encarar la muerte. Claro, Ah, claro. claro. Sí, sí, No, sí. decía tu referencia al dolor, ¿no? El dolor como aquella lección que nos deja a veces la presunción de que la realidad se parece a muchos de nuestros sueños y termina por no ser así. Y sin embargo hay un aprendizaje fecundo en el dolor. Seguro que hay, a menos que te enojes y punto, Ajá. porque el Claro, dolor enoja. claro. Te podés Claro, quedar claro, abrazado al dolor claro, claro, y enojado, claro. y enojado con el mundo. Yo he conocido incluso procesos en nuestra propia historia, ¿no? Claro, Pero si no te quedas abrazado al dolor, si pensás que les pasa a mucha gente, si no te crees que te pasa a vos solo, mm, y que quizás, por eso quizás te estaba enojas, pensando, Graciela, que sí, una buena definición sobre realismo sea también esa, ¿no? Aceptar, eh, aceptar las cosas que te tocan, incluso aquellas que son tan crueles, tan duras de sobrellevar, ¿no? Para no convertirte, digo, en un resentido o en un... bueno, ahí, a eso iba, porque cuando vos tenés un dolor muy fuerte, por lo que sea, sí, lo primero que te preguntás en general es ¿por qué a mí? Esa frase, ¿qué hice yo para merecer de esto? claro, ¿No? claro. Es bastante como... Y llegó un momento, si podés pensarlo, en que decís, ¿y por qué no a mí? Ujú. Exactamente, ¿no? Oírte hablar de esto a vos es muy conmovedor y muy emocionante porque nosotros sabemos que más allá de los dolores compartidos, por los desencantos que todos podemos considerar relativamente comunes, hay experiencias extremas, muy difíciles de elaborar, como la que te tocó vivir a vos con tu hijo, y sin embargo, supongo yo que ese desafío enorme implicó de alguna manera para vos un renacimiento o una vuelta, un reposicionamiento, diríamos, en tu escala de valores, ¿no? Sí. Porque de lo contrario el dolor te enloquece. No, y además se torna como inútil, aún hablando del dolor físico, ¿no? Que en general el dolor físico, hoy por hoy, si estás en un ambiente más o menos con recursos para eso, te lo calman, Sí, ¿no? Te ponen inyecciones, te dan comprimidos, qué sé yo. El dolor físico es calmante. El otro dolor es el lío. Hay quien se Claro. refugia en la religión Sí. Ujú. y lo alivia. Claro, Y claro, cuando no tenés eso, tenés que ir a tus propios recursos, claro. ir a buscar Sí. qué recursos tenés, y ahí el realismo, me parece a mí, ¿no? Que el realismo te lleva de una pregunta a la otra, del por qué a mí al por qué no a mí. Claro. Claro. Y a esa evidencia de que la realidad es imprevisible y te coloca en situaciones que no necesariamente están dirigidas contra vos en particular, sino que No. son el resultado de un conjunto de alternativas azarosas, ¿no Así es es. cierto?, que te involucran a vos también, como decías bien, ¿no? A vos también, Claro. ¿por qué no a mí? ¿No? Claro. Ahora, esta plasticidad espiritual que es preciso tener para
por un lado aceptarlo y por otro, si uno no puede encontrar refugio en una alternativa religiosa o no puede encontrarlo en alguna modalidad, digamos así, de fe, al mismo tiempo no te aleja de la voluntad y del deseo de crecer, desarrollarte, encontrar valores que puedas considerar como un amparo también sin ser religiosos. Sí, no, seguramente, o sea, que vos te referiste al hecho del secuestro de Pablo y todo eso, y que para mí fue un antes y un después. La primera vez que yo encaré una tarea donde yo era ayudante de psicodrama, y cuando me animé de nuevo, después que se llevaron a Pablo, cuando pude procesar algo, terminó y yo me puse a llorar. Y quienes estaban ahí, sobre todo quien conducía, me dijo, ¿pero por qué? Si estuviste muy bien. Y les dije, precisamente porque yo creí que me habían llevado la inteligencia. Impresionante. Impresionante reflexión. Impresionante. Sí, qué testimonio tan Magnífico. aleccionador, ¿no? Para todos. Bueno, ¿Por una qué, muestra, como dicen ustedes? ¿Por qué? una muestra de realismo más. Ahora yo les voy a dar una muestra de realismo, son las 14 horas. No tenemos que Y empieza ¿por qué? Con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Así que nos despedimos hasta el domingo que viene, queridos amigos. Y les agradecemos. Gracias, Graciela, hasta el Pablo. domingo Muchas que gracias. viene, y gracias por ayudar a pensar. Un Gracias abrazo a vos, los dos. Graciela. Un abrazo, Jorge. Chao, Nos Pablo. vemos el domingo en el café. Por supuesto, nos Que encontramos el sigas domingo. bien. Abrazo a todos. Adiós. Sin una sola falla.